Hoy vamos a tratar de entender por qué es importante el bautismo y principalmente entendiendo que el bautismo, como fue hecho en el tiempo de los apóstoles, después de la partida de Jesucristo, que vuelve el Espíritu Santo y reciben los apóstoles la unción del Espíritu Santo, ellos empiezan a bautizar en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver por qué de ese tiempo a esta fecha han cambiado esa práctica que era el bautismo en el nombre de Jesucristo. Los hombres y las doctrinas fueron cambiando, con el tiempo fueron cambiando. Lamentablemente no fue para bien, sino para mal, porque se fueron alejando del primer amor que se llama Jesucristo. Por eso hoy vamos a predicar el bautismo. ¿Qué es el bautismo en el nombre de Jesucristo? Amén. Efectivamente, el bautismo es un acto de fe y obediencia a Jesús. Es muy importante para encontrar el reino, para entrar al reino de los cielos. Como así también el acto de recibir a Jesucristo, creer en su nombre y además arrepentirse de los pecados. En resumidas palabras, con solo abrazar a Jesucristo se abren las puertas del reino de los cielos para vivir una eternidad con Jesucristo. Cuando los apóstoles recibían la unción o cuando recibieron la unción del Espíritu Santo, además de recibieron la revelación de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, ahí entonces ellos empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo. A medida que fue pasando el tiempo, esta práctica de bautizar en el nombre de Jesucristo fue cambiando por diferentes doctrinas de los hombres, por supuesto. Lamentablemente, como decía recién, para mal, porque dejaron de lado el primer amor, dejaron de lado el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahora sobre la marcha vamos a ir viendo qué importante que es ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Hay doctrinas que algunos te tiran un poquito de agua, otras te pasan por el agua, pero te bautizan, por ejemplo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no te dicen te bautizo en el nombre de Jesucristo. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que en el tiempo de los apóstoles, que eran los seguidores de Jesucristo, que fueron elegidos por Jesucristo, que fueron levantados por nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo? Hoy, de ese tiempo a este tiempo, han cambiado todo. Cambiaron todo, lamentablemente, como decía hoy, no para bien, sino para perdición del mundo. Porque lamentablemente, que lo voy a ir pasando a medida que va pasando la predicación, ustedes van a ver que los pasajes bíblicos dicen que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo para salvación y vida eterna. Nosotros vemos, en conclusión, notamos cómo Juan bautizó con agua para arrepentimiento, y el único que bautiza con fuego del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo y el fuego, como dice la palabra, es Jesucristo. Es decir que si nosotros no estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, no podemos ser salvos. Eso es importante entender. Como decíamos, Juan el Bautista bautizó con agua para arrepentimiento y el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Vemos, por ejemplo, en Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo, yo a la verdad bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno, dice Juan, de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el superior a Juan el Bautista? Jesucristo. ¿Y cómo bautiza? Lo dice Juan el Bautista en el libro de Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo, yo a la verdad los bautizo en agua,
pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará, que es Jesucristo, lo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo. Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos el bautismo. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo, teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto. Pronto se termina este tiempo de dispensación de gracia y de perdón. Muy pronto se termina. Es necesario que abra los oídos y que trate de recibir el mensaje de salvación, porque muy pronto viene Jesucristo a buscar a las personas que han recibido a Jesús, que han tenido una relación íntima con Jesucristo. Esas es las personas que son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto se termina el tiempo de la dispensación, el tiempo de la gracia. Dijo un profeta en el Antiguo Testamento: pasarían 2 días para Dios el equivalente a 2000 años para la humanidad, y vuelve por segunda vez Jesucristo a buscar a su iglesia. Como dice la palabra, la Sagrada Escritura en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados primeros. Los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Estas son las personas que han recibido a Jesucristo en vida, que tenían una íntima relación con Jesucristo. Y los que están vivos en la llegada de Jesús también serán transformados en cuerpo incorruptible y eterno. La venida de Jesucristo es tan cierta como el alba mismo. Jesucristo viene pronto, viene a deshacer las obras de Satanás. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Es necesario entender que Jesucristo viene pronto. Se acaba este tiempo de dispensación, y del momento que llega Jesús de un abrir y cerrar de ojos, a partir de ese momento, de ese acontecimiento tan importante en el mundo entero, donde todo el mundo va a saber y va a entender que vino Jesucristo, a partir de ese momento de la venida de Jesús, todos aquellos que han dado la espalda a Jesucristo quedarán para pasar por las tribulaciones, para pasar al infierno, donde el lago de fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere, como dijo el profeta Isaías. Por eso hoy vengo a predicarte, hoy vengo a decirte que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que no solo que recibas a Jesús, sino además que creas en el nombre de Jesucristo, que te arrepientas y pida perdón, que te arrepientas de tu desobediencia y pidas perdón, y que cuando puedas pase por el bautismo del Espíritu Santo y fuego, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo y el fuego se llama Jesucristo. Todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la palabra de Jesús, la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, dice que debemos ser bautizados, como dice en el libro de los Hechos 2:38,
Hechos 2:38 dice el apóstol Pedro, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Te invito hoy a que recibas a Jesucristo, a que abrace a Jesús. Abrazando a Jesús estás abrazando al Padre Creador y estás abrazando al Espíritu Santo. Este mensaje entendieron los apóstoles. Por eso es que los apóstoles no es que desobedecen a Jesucristo en Mateo 28:19. No están desobedeciendo. Sencillamente han entendido que todo Dios está en Jesucristo, que todo el Espíritu Santo está en Jesús y que el verdadero Hijo es el mismo Jesús. Por eso es que ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que hagas una conversión de tu vida, que hagas un cambio de tu vida y te conviertas a Jesucristo, que deje de ser un convencido de un hombre, de una religión, de una imagen, de cosas muertas que no te salva. Sé un convertido de un Dios vivo que vive para la eternidad, para que vos también puedas vivir para la eternidad. Por eso es necesario tratar el tema del bautismo, para que nos saquemos la venda de la mentira que el mundo nos tiene enceguecido de muchos tiempos. Por eso es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo para conocer el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos y permanecer por una eternidad con Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Recuerden que el Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. Y como dice en el libro de los Hechos 2:21, todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Todos los que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Volvemos a tratar el tema, vamos a profundizar el tema del bautismo. Tenemos en cuenta que el bautismo es un acto de fe y obediencia. Además, lo tenemos que cuando somos bautizados, por eso es que la religión cristiana bautizan a las personas cuando son adultos. Adultos diríamos a partir del momento que las personas tienen uso de razón, puede ser bautizado. ¿Por qué? Porque sabe qué está haciendo y qué está aceptando. Lo importante del bautismo es un acto de fe, por un lado, y por el otro lado es un acto de obediencia. ¿Obediencia a quién? A Jesucristo, demostrándolo, haciéndolo ver a Jesucristo que estás cumpliendo con el mandato. Por el otro lado, es un acto de amor que nosotros estamos haciendo, diciendo, Jesús, quiero ser tu propiedad. El bautismo nos promete nos promete y nos ubica como propiedad de Jesucristo. Nos ubica en ese lugar, en la propiedad de Jesucristo. A partir del momento de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, pasamos a ser propiedad de Jesucristo. Pasamos a ser propiedad de Jesucristo. A partir de ese momento nadie vendrá a hacerte daño porque sos propiedad de Jesucristo. Pero la decisión la tenés que tomar vos con todo tu uso de razonamiento, con todo el consentimiento y además tenés que sentir en el corazón querer ser bautizado. Es decir, querer sentir, necesitar ese bautismo, tener la necesidad de ser bautizado, de decirle Jesús, yo quiero ser bautizado, hasta que encuentre un varón de nuestro Señor Jesucristo, un varón de Dios que te bautice en el nombre de Jesucristo, como bautizaban los apóstoles. Por eso es que yo le pregunto en este momento, ¿por qué los apóstoles, ni bien partió Jesucristo y cuando los apóstoles recibieron la unción del Espíritu Santo, por qué los apóstoles cuando estaban llenos del Espíritu Santo empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo? Efectivamente, a partir de ese momento, los apóstoles dejaron de ser siervos inútiles y pasaron a ser siervos útiles para el reino de los cielos, interpretando que todo Dios
todo el Espíritu Santo está en Jesucristo. Cuando entendemos estos misterios, que recuerden un pasaje bíblico cuando Jesucristo daba gracia al Padre y decía, gracias Padre, cuando Jesucristo oraba y decía, gracias Padre que ha ocultado estos misterios ha ocultado de los sabios y entendidos y has entregado a los pobres y humildes de corazón, a los humildes de corazón has entregado estos misterios, has revelado estos misterios a los humildes de corazón, has ocultado de los sabios y entendidos, de los grandes estudiosos, de los comerciantes que quieren usar el evangelio para un comercio, has ocultado de toda esa gente y has entregado a aquellas personas que son humildes de corazón, aquellas personas que te buscan con amor, porque Jesucristo se mueve solo por amor, por el amor que vos tenés a Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén y amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas. Efectivamente, el bautismo es un acto de fe y obediencia a Jesús, y es muy importante para entrar al reino de los cielos. Como así también el acto de recibir a Jesucristo, de creer en su nombre y además arrepentirse de los pecados, que es muy importante. Estamos hablando de los pecados porque nosotros con solo abrazar a Jesucristo, con abrazar a Jesucristo, estamos cortando el pecado que viene de generación en generación, el pecado de herencia, el pecado original que viene de Adán y Eva. Adán y Eva, como primer hombre, cometió el pecado de querer ser Dios, desobedeció y cometió el pecado y entregó el mundo, este mundo entregó a Satanás. Por lo tanto, el príncipe de este mundo es Satanás. Pero apareció alguien tan importante en el mundo que vino a rescatar lo que se había perdido, vino a salvar lo que se había perdido. Y esa persona tan importante se llama Jesucristo. Todo Dios, todo Padre en Jesucristo. 100% de hombre y 100% de Dios Jesucristo. Vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo cuando viene a la cruz y se entrega en manos de asesinos y delincuentes, Él sabía que iba a pasar por la cruz. Sabía que pasando por la cruz era la única forma de cargar con los dolores y pecados y angustia del mundo y sufrimiento. Cargar y llevar a la cruz y crucificar al pecado. Ese fue el trabajo de Jesús. Vino para cortar el pecado original. El pecado original. Hoy con solo recibir a Jesucristo, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, que no es la sangre de cualquier persona, es la sangre de Emanuel, como dijo el profeta Isaías. Y una virgen dará a luz un niño, y ese niño llevará por nombre Emanuel, cual salvará a su pueblo de los pecados. La sangre que se derramó en la cruz es la sangre de Emanuel. Esa sangre es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Jesucristo. Esa sangre es la que te remite, te perdona, te limpia, te manumite de todos los pecados. Pero ¿cómo nos limpia de esos pecados? Recibiendo a Jesucristo. A partir de ese momento dejamos de ser pecadores. Hay doctrinas que dicen que toda la vida somos pecadores. Porque ahí dice la palabra, si no hacemos mentiroso a la sangre de Jesucristo, hacemos mentiroso a todos los pasajes bíblicos donde dice Jesucristo vino y su sangre nos remite, nos libra, nos perdona, nos libra, nos perdona de los pecados. ¿Me entiende? Entonces nos libra de todos los pecados. Por supuesto que como somos seres humanos, podemos cometer pecado en este mundo, porque vivimos en este mundo. Entonces ahí tenemos a Jesucristo, abogado tenemos para que Jesucristo nos defienda. Pero el pecado original se acabó del momento que recibiste a Jesucristo. Aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su vida mantienen el pecado original que viene de Adán y Eva, y el pecado original implica muerte, es muerte, no tiene la luz de la salvación, porque Jesucristo vino a cortar ese pecado original. Por eso es que dice, vino a rescatar, a recuperar, a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Este mundo se había perdido.
pero Dios creó un plan de salvación por medio de Jesucristo. Por eso es que dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en Jesucristo se salven, mas tengan vida eterna. Mas tengan vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esta vida y hay otra vida. Existe otra vida después de esta vida. A eso quiero llegar. Existe otra vida después de esta vida y esa vida se llama vida eterna. Para lograr pasar a esa otra vida tenemos que abrazar a Jesucristo. Tenemos que recibir a Jesucristo, creer en su nombre, pedirle perdón por los pecados para que se corten los pecados originales que vienen de Adán y Eva, que lo venimos trayendo en generación, que es el pecado original. Pedir perdón para eso, así se corta una vez por todas y quedamos libres de ese pecado que es la muerte, y ser bautizado cuando podemos en el nombre de Jesucristo, porque el único que bautiza con fuego y Espíritu Santo se llama Jesucristo. Y la palabra lo dice, como dijo Jesús, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no tendrá parte en el reino de los cielos. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo, a que creas en su nombre, a que pidas perdón para que se corte el pecado original, para que se corte ese pecado y empiece una nueva vida en Cristo Jesús. Del momento que vos recibís a Jesucristo, comenzás una nueva vida, comenzás nueva criatura somos cuando recibimos a Jesucristo. Porque la persona vieja muere en ese mismo momento cuando vos sos bautizado, se da en ese mismo momento, porque recuerde que el tiempo es estático, la vida pasa para nosotros, pero el tiempo siempre sigue estando en el mismo lugar, lo que pasa es la vida. A lo que quiero llegar es que en el momento que vos sos sumergido, muere la persona vieja y nace una nueva persona. En ese preciso momento se está dando la muerte de Jesucristo en la cruz y la resurrección. Por eso somos sepultados por medio del bautismo y resucitados por medio del bautismo, resucitados como persona viva y como persona en vida. ¿Me entiendes? Porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. La pregunta por ese es, cuando los apóstoles recibieron la unción del Espíritu Santo, además recibieron la revelación de los misterios de Jesús, ahí ellos empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero ¿por qué se fue dejando esto? A medida que pasó el tiempo, esta práctica de bautismo en el nombre de Jesucristo se empezó a dejar. Vemos doctrinas que dicen que eso era para los judíos, pero acá tenemos pasaje bíblico que dijo el apóstol Pedro. Dice, ¿quién puede impedir que esa agua bautice a estas personas que han creído igual que nosotros? Dicen los judíos. ¿Quién eran las personas, los que estaban de afuera, los gentiles, que han creído igual que ellos, sean bautizados en el nombre de Jesucristo? Que vamos a compartir los pasajes bíblicos. Por eso hay una cantidad de pasajes bíblicos. Las doctrinas se han encargado de ir desmoralizando, destruyendo, tirando esta imagen por tierra, que es el trabajo del espíritu del anticristo. Porque, si la pregunta es esta, ¿por qué los apóstoles bautizaban? Cuando los apóstoles, recordemos, cuando los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, después de haber recibido la unción del Espíritu Santo y la revelación de los misterios, ¿por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué Pedro, por qué Pablo y todos los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo? Felipe, gran predicador, en un día se convirtieron más de 3.000 y pico de personas, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué todos ellos practicaban el bautismo en el nombre de Jesucristo? Curaban, oraban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Y por qué hoy no se hace eso? ¿Por qué no copiamos lo que hacían los apóstoles, que son las personas que estuvieron con Jesucristo? Yo creo que analicen eso nada más. ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió en el camino? ¿Quién se encargó de ir modificando eso? En la palabra de Dios habla en Primera de Juan 4:2, dice, 4:3, dice, todos aquellos que no
proclamen a Jesucristo, que no anuncien a Jesucristo, no tienen a Jesucristo y no, por lógica no tienen a Dios. Esas personas tienen el espíritu del anticristo, porque lo ignoran, lo aborrecen a Jesucristo, aborrecen su sufrimiento en la cruz, lo ignoran a Jesucristo. Así de esa manera también ignoran el bautismo. ¿Por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo si ellos son los verdaderos cristianos? Ese es lo que habla Apocalipsis, que dice, mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve al primer amor. De lo contrario, yo vendré pronto, vendré presto, dice la palabra, y te quitaré todo. Arrepiéntete y vuelves al primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Jesucristo. ¿Cuál es el primer amor? El bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué no analizar cómo se bautizaba, cómo bautizaban los apóstoles? ¿Por qué hacemos otro tipo de bautismo? Si antes era en el nombre de Jesucristo, ¿por qué hoy bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Le voy a hacer esta pregunta. Yo tengo en claro que hay doctrinas que permanentemente se ajusta o trata de fundamentar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28, 19, que dijo Jesucristo, y hacer discípulos, y por el mundo hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es esta: ¿dónde estaba el Padre cuando Jesucristo decía bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba el Hijo? ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? Sabemos, ahora voy a dar otro ejemplo, sabemos que todo el Padre estaba en Jesucristo y está en Jesucristo. Sabemos que el Hijo era el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo en Jesucristo. ¿Por qué todo el Padre estaba en Jesucristo? Por eso que Jesús decía, ay, siervo inútil, ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes? Y no entienden que todo Dios está en Jesucristo. Porque cuando Felipe, y esta la repito siempre para que me entiendan, Felipe le dice, maestro, muéstranos al Padre, y para nosotros ya no basta, ya te creemos. Y Jesucristo le dice a Felipe, ay Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no has conocido al Padre? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no has conocido al Padre? El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Felipe. Hay otro pasaje bíblico que dice, mi Padre en mí y yo en mi Padre. Y así cantidad de pasajes bíblicos. Y eso no entendían los apóstoles. Por eso que Jesucristo decía siervo inútil. Siervos inútil. Pero cuando pasaron a ser siervo útil, cuando recibieron la unción del Espíritu Santo y entendieron estas cosas, que todo Jesucristo, todo Dios está en Jesucristo, que todo el Espíritu Santo está en Jesucristo, que el Hijo es el mismo Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? Empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo, pero no haciendo la contra a Mateo 28, 19. No, por el contrario, interpretando que el Padre está en Jesucristo, que el Hijo es el mismo Jesucristo y que el Espíritu Santo está en Jesucristo. Por eso los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Por eso. Y no como alguna doctrina que dice, no, eso era para los tiempos de los judíos. Hace mentiroso a la cantidad de pasajes bíblicos que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Pasará el cielo y la tierra en verdad, pero la palabra de Jesús no pasará. Todos esos pasajes te está diciendo que el Jesucristo es el mismo del tiempo de los apóstoles, que bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó que cambiaron? ¿Por qué los hombres cambiaron? ¿Por qué los hombres destruyen el Evangelio? Trabajo del espíritu del anticristo. Dice que el trabajo del anticristo y Satanás son los dos que van a quedar por último para que Jesucristo mismo, el mismo Jesús, tomará a Satanás y al espíritu y a todas las personas que hicieron imposible, que trataron de arruinar el Evangelio de Jesucristo, que no predican de Jesucristo, que están dentro de una religión cristiana, dicen ser cristianos y no lo son, porque el cristiano tiene que ser testigo de Jesucristo, como dijo en el libro de los Hechos 1:8, dice, y recibirán el Espíritu Santo, y recibirán poder,
y me serán testigo en todas las naciones. Hay algunos que dicen, eso era para los apóstoles. Ese es para todos los tiempos, es vigente para todos los tiempos. Creer en Jesucristo. Cuando nosotros creemos, recibimos el Espíritu Santo de Jesucristo y ahí recibimos poder. Porque muchos dicen, ¿por qué decís el Espíritu Santo de Jesucristo? Porque Jesucristo dijo, es necesario que yo vuelva al Padre, que vuelva al mismo lugar. Mi Padre enviará a vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo, en mi nombre. Y mi Padre en mi nombre, dice Jesucristo, enviará a vosotros el Espíritu Santo. Por eso también se llama Espíritu Santo de Jesucristo. O sea, para no dejar margen al enemigo, para no dejar margen de abertura para que se te meta Satanás, tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo. Y ustedes dirán, pero se sabe que si me bautizan en el nombre del Padre y el Hijo, se entiende. Pero todo padre tiene un apellido. ¿Cómo se llama ese padre que te están bautizando? ¿Cómo se llama ese hijo? ¿Y cómo se llama ese Espíritu Santo? Yo tendría que decir, te bautizo en el nombre del Padre que conocí por medio de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Jesús es imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Entonces yo tendría que bautizar, te bautizo en el nombre del Padre que conocí por Jesucristo, en el nombre del Hijo que se llama Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo que es de Jesucristo, que vino por Jesucristo. No, directamente lo digo, te bautizo en el nombre de Jesucristo, porque la palabra dice, y lo dijo Juan el Bautista, yo en verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Pero viene uno mayor que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él lo bautiza con fuego y Espíritu Santo, o con Espíritu Santo y fuego. Ese se llama Jesucristo. Por eso es necesario ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo, que eso es el único que hace Jesucristo. Por eso, cuando a mí me bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no me están bautizando en el nombre de nadie. Así es. Pero analicen, no se enojen conmigo, analicen, porque yo le estoy diciendo la verdad para que encuentren el plan de salvación, porque Jesucristo viene muy pronto, y si alguno se enoja cuando digo estas cosas, van a pasar las tribulaciones y van a pasar por el infierno. Es necesario que entiendan y se arrepientan de los pecados, y aquellos que practican que hacen esta práctica del bautismo equivocado, que no está en la Biblia, que no entendió, no recibió la revelación del Espíritu Santo, por favor, revierta esa situación y vuélvase a Jesucristo, vuelva con Jesucristo, como dijo, arrepiéntete y vuelves a las primeras obras, vuelves al primer amor, vuelve a las primeras obras. ¿Cuál es la primera obra? El bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el primer amor? Jesucristo es el primer amor. Dice en Apocalipsis 2:2, volvé al primer amor. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje, volvé al primer amor. Jesucristo llega en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, y va a levantar a aquellas personas que han entendido, que han recibido a Jesucristo, que han recibido, que han creído en su nombre, porque no alcanza con solo recibir, tenés que hacerlo completo. Recibir a Jesucristo, creer en su nombre y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, pedir perdón para que se corte el pecado original. Entonces, a partir de ese momento, sos cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Jesús es capitán. Predicando el bautismo. Y es importante entender por qué el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Nosotros, en conclusión, notamos que Juan bautizó con agua para arrepentimiento y Jesucristo es el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Jesucristo. En Lucas 3:16 vemos que Juan respondió diciendo, yo a la verdad te lo bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es Jesucristo, el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es Jesucristo. Por eso es necesario que en el bautismo se nombre a Jesucristo.
Y Jesucristo sigue diciendo, de cierto os digo que el que no naciere de agua y de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de los cielos. Dijo Juan, en el libro de Juan 3:5 dice Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de los cielos. El único que bautiza con el fuego del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Para que se cumpla esta promesa es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Vemos, por ejemplo, los requisitos de obediencia a Jesús, como decíamos al principio. Nosotros tenemos que ser obedientes a Jesús, el bautismo es un requisito de obediencia. Y ahí vemos que Jesucristo nos pide que además de ser obediente, un acto de fe, además del acto de fe y de la obediencia, hacerlo con amor, Son 4 actos de fe que hay que hacerlo con mucho amor: recibir a Jesucristo, creer en su nombre, arrepentirse de los pecados, pedir perdón por todo lo que uno ha hecho por desobediencia, pasar por el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el único, como decía anteriormente, que bautiza con fuego del Espíritu Santo. Y por eso es que vemos el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38, dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Es importante, cuando Pedro nos está enseñando o nos está dando este mensaje, recuerden que Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las puertas de la muerte, no prevalecerá sobre la iglesia. No tiene poder, la muerte no tiene poder sobre la iglesia. Y hay otro pasaje que le dice, Pedro, y a ti te entregaré la llave del reino de los cielos. Pedro tiene la llave del reino de los cielos. Ahora, si yo voy y le pido una copia de la llave a Pedro para entrar al reino de los cielos, ¿cuál es la copia que Pedro me da para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es la copia? Sabemos que la llave del reino de los cielos es la palabra, el mensaje, ¿no? Es la llave. Bueno, ¿y dónde tenemos un mensaje que es la copia de la llave del reino de los cielos? Lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, Hechos 2:38. Bautícense cada uno de ustedes, dice Pedro, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para todos los tiempos, siempre y cuando abraces a Jesucristo con amor. Para todos los tiempos, porque en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue vigente este mandato. No era para únicamente los judíos, porque lo vamos a ver más adelante en pasaje bíblico, donde también son bautizados gente que no era judía en el nombre de Jesucristo, como Pablo bautizaba en el nombre de Jesucristo. Todos los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. La pregunta de hoy es ¿por qué las doctrinas y los hombres fueron cambiando esta situación? Fueron cambiando, ¿por qué? ¿No sabe por qué le hago esta pregunta? Porque el bautismo en el nombre de Jesucristo es la llave para entrar al reino de los cielos. En sí el bautismo es la que te abre la puerta al reino de los cielos. Si nosotros no somos bautizados en el nombre de Jesucristo, si nosotros no pasamos por el bautismo, no entramos al reino de los cielos. ¿Me entienden? Porque esa es la llave para entrar. ¿Por qué justamente esa cosa tan importante que es el bautismo nos bautizan mal? ¿Qué pasó acá? ¿No será que hay una cosa que nos están engañando? ¿No se pusieron a pensar? Tendríamos que cambiar esa situación. Y no criticarme a mí, como castigar al cartero que te trae el mensaje. No castiguen al cartero. Lean la carta, que sería el mensaje que le estoy dando. Lean el Nuevo Testamento, cómo bautizaban los apóstoles, y analicen y digan si los apóstoles que estuvieron con Jesucristo bautizaban en el nombre de Jesucristo cuando estaban llenos del Espíritu Santo, estoy diciendo, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, que estuvieron con Jesucristo,
No le estaban haciendo la contra al pasaje de 28-19 de Mateo, ¿no? No estaban haciendo la contra. Bautizaban en el nombre de Jesucristo. Ellos que estaban con Jesucristo, que estuvieron, que caminaron, bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó que hoy, en estos tiempos, no se bautizan más en el nombre de Jesucristo? ¿Qué pasó en el camino? Hay doctrinas que han cambiado todo. Hay personas que han tirado por tierra el primer amor, las primeras obras, como dice en Apocalipsis. Mira dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto y te secaré todo, te sacaré todo. ¿Por qué? Porque has olvidado el primer amor, has dejado las primeras obras, has dejado el primer amor que se llama Jesucristo. Por eso te digo, es necesario arrepentirse de los pecados y volver al primer amor, para que cuando venga Jesucristo se cumpla lo que dice el pasaje bíblico. Hay un pasaje bíblico que nos dice, un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento nos habla, que dice que del polvo de la tierra se levantarán, del polvo de la tierra se levantarán todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo, que han creído en el nombre de Jesucristo, que son bautizados en el nombre de Jesucristo. Se levantarán del polvo de la tierra, dice Daniel 2:12, para vida eterna se levantarán. Gloria a Jesucristo. Amén. Así sigue, es necesario arrepentirse de los pecados y volver al primer amor, que es Jesús. Dejar de ser un convencido de una religión, de un hombre, de una imagen, y convertirte a Jesucristo. Debemos volver al primer amor, dejar de lado las doctrinas de repeticiones, doctrinas que vienen repitiendo. Porque nosotros realmente muchas veces no estudiamos la palabra de Dios, no estudiamos la Biblia y empezamos a hacer lo que dicen las doctrinas, a repetir. Y las doctrinas también vienen haciendo repeticiones y no han estudiado, no han analizado este verdadero mandato tan importante que es la salvación para usted y para toda su casa. La salvación solo está en Jesucristo. Debemos volver al primer amor, dejar de lado las doctrinas de repetición que no te salvan. El único que te salva se llama Jesucristo. Hay doctrinas que, creyendo que hacen el bien, conducen a las personas a la condenación, conducen a las tribulaciones y al infierno, porque ellos, creyendo que hacen el bien, hay hombres que, creyendo que hacen el bien, conducen a millones de personas al infierno, porque han dejado las primeras obras, han dejado el primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el apóstol Pablo: yo creí que estaba haciendo bien, persiguiendo a los cristianos, pero en realidad estaba en contra de mi mismo Dios, porque Pablo era un erudito de la palabra, de la ley, conocedor, que hablaba en muchos idiomas, y él creía que perseguir a los cristianos, él creía que persiguiendo a los cristianos estaba agradando a Dios. Por el contrario, estaba haciendo daño a Dios, porque estaba persiguiendo a Jesucristo, que Dios, todo Dios está en Jesucristo. Hasta que Pablo tuvo la revelación de Jesucristo, la revelación de los misterios de Jesucristo, y entonces él dice: no cometas el mismo pecado, no te volvás a la ley. Recordad que ya no vivimos por la ley, hoy ya vivimos por la gracia y el amor de Jesucristo. Porque si volvés a la ley te hace resurgir, te demuestra tu pecado. Porque el hombre acá en la tierra vive, la materia es pecaminosa. Pero cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Jesucristo, estamos por la gracia de Jesucristo. Porque Él murió por amor a nosotros, por amor a vos y por amor a mí. O sea, Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso no dejes que te engañen, no te dejes robar la salvación, no te dejes robar la salvación. Buscá a Jesucristo, interiorizate en la Biblia, lee las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Ahí está toda la palabra, ahí está toda la verdad. Porque hay 4 actos de fe que hay que hacer con mucho amor.
recibir a Jesús, creer en su nombre, arrepentirse de los pecados, pedir perdón, pasar por el bautismo, porque el único que bautiza con fuego del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. La pregunta es, si ante los apóstoles, después de haber recibido la unción del Espíritu Santo, que dejaron de ser siervos inútiles y pasaron a ser siervos útiles para el reino de los cielos, por eso es que yo digo, ¿no? Cuando a mí me dicen, vos vas a una iglesia y te dicen, hermanito, nosotros somos siervos inútiles, como dijo Jesucristo, y yo le digo, apartado de mí, Satanás. Yo he conocido los misterios de Jesucristo y la revelación del Espíritu Santo de Jesucristo y soy testigo de Jesucristo. Testigo de Jesucristo, por lo tanto no soy más siervo inútil. Trato de ser un siervo útil para el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que buscar, la perfección. Sé perfecto porque mi Padre es perfecto, dice Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. La pregunta es, ¿por qué los hombres de los últimos tiempos, de este tiempo, han cambiado los fundamentos del bautismo, realizándose prácticas contrarias a lo que hacían los apóstoles? Teniendo en cuenta que los apóstoles de Jesucristo bautizaban en el nombre de Jesucristo. Hoy vemos muchas doctrinas, iglesias que no están acorde a la revelación del Espíritu Santo, no están acorde a lo que hacían los apóstoles que bautizaban en el nombre de Jesucristo. Hoy casi todas las religiones, casi todas las denominaciones ya no bautizan en el nombre de Jesucristo, bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando vos le preguntás, te dice, ¿se sabe que estamos bautizando en el nombre? No, Señor, porque hay un solo nombre dado a los hombres, un solo nombre dado al mundo. Un solo nombre en quien podemos ser salvos, uno solo, Jesucristo, uno solo, Jesucristo, porque la palabra dice en Hechos 4:12, porque hay un solo nombre debajo de los cielos en quien podemos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo. Jesucristo es el único nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Jesucristo es poderoso, hay un solo nombre que te salva, que te libra del infierno, que te libra del lazo del cazador, que te libra de la peste destructora. Jesucristo, Jesucristo, porque Jesucristo es el mayor antídoto contra toda esta peste destructora que viene. Jesucristo es poderoso. Gloria a Jesucristo. Amén. ¿Por qué los hombres de los últimos tiempos han cambiado los fundamentos del bautismo, realizándose prácticas contrarias a lo que hacían los apóstoles que bautizaban en el nombre de Jesucristo? Teniendo en cuenta que los apóstoles de Jesucristo bautizaban propiamente en el nombre de Jesucristo, entendiendo que todo Dios Padre Creador está en Jesucristo, que todo el Espíritu Santo está en Jesucristo, porque tres dan testimonio en los cielos, dice Primera de Juan 5:7, el Creador, el Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres, uno solo, uno es Jesucristo, Jesucristo, poderoso Jesucristo. Gloria a Jesús. Me pregunto, ¿por qué los hombres han dejado de lado el bautismo en el nombre de Jesucristo? ¿Este no será el trabajo del anticristo, el espíritu de Satanás, que viene a poner una venda en los ojos de los hombres para que los hombres no se salven, para que la humanidad no se salve? Pero es necesario que escuchen este mensaje de salvación y puedan salvarse en el nombre de Jesucristo. Dejar de estar negando a Jesucristo, porque no mencionarlos en el bautismo es negar a Jesús y es negar la salvación. ¿Sabía usted que la persona que no te bautiza en el nombre de Jesucristo te está cerrando la puerta del reino de los cielos? Porque la palabra dice que Pedro tiene la llave del reino de los cielos. Y Pedro, ¿qué dice? Bautizate en el nombre de Jesucristo. Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso en Juan 4:3 dice,
todo espíritu que no anuncie que Jesucristo ha venido en carne, este espíritu es del anticristo. Todo predicador, todo pastor, toda persona que no mencione a Jesucristo que vino en carne, que no proclame a Jesucristo, este tiene el espíritu del anticristo. Claro está que estas doctrinas no tienen la revelación del Espíritu Santo y se excusan en Mateo 28:19 que dijo Jesucristo: por tanto, y hace discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta es, como decía hoy, le pregunto nuevamente, ¿dónde estaba el Padre en el momento que Jesús decía: vayan y bauticen en el nombre de Jesucristo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Todo Padre estaba en Jesucristo, todo el Hijo es el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo en Jesucristo. Por eso es que te pido y te invito hoy a que no cometas más ese error. Y si algún día bautizás a una persona, trata que esa persona llegue al reino de los cielos y no le corte la entrada al reino de los cielos. Bautizalo con fuego del Espíritu Santo, agua y Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. Agua y Espíritu Santo. ¿Y quién bautiza en el nombre? ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? ¿Quién bautiza en el nombre del Espíritu Santo y el fuego? El único que bautiza es Jesucristo. Por eso es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro amado Jesucristo por esta reunión, por este mensaje de salvación para ustedes, para que ustedes puedan recibir el entendimiento del Espíritu Santo, para que puedan recibir el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas y que el Espíritu Santo les pueda llevar a ustedes el discernimiento, el entendimiento, para poder entender el mensaje y por qué el bautismo de Jesucristo en el nombre de Jesucristo es importante. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo. Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por este programa. Bendice, Jesús, a cada una de las personas que están escuchando, bendice a cada uno de los oyentes, a toda la familia, Jesús amado, bendice y bautice a cada uno de ellos, Jesús, bautiza en el nombre, en tu nombre, Jesús, a cada una de las personas para que reciban el discernimiento de tu Santo Espíritu, para que reciban la revelación, esos misterios que tú has dicho. Gracias, Dios Padre, porque has ocultado de los sabios y entendido estos misterios y has entregado a los pobres, a los humildes de corazón. Gracias, Jesús, porque nos ha revelado los misterios del Espíritu Santo. Gracias, Jesús amado, por tu amor y tu misericordia. Pedimos también que tú descienda espíritu de sanidad sobre las personas que están enfermas, para que se sanen, para que se llenen de tu gloria. Para ti, Jesús. Gracias, Jesús amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por eso hoy te invito a que lleves el Evangelio de Jesucristo al mundo, bautizando en el nombre de Jesucristo. Jesús es el único que bautiza con fuego del Espíritu Santo, porque el Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. En el libro de los Hechos 2:21 dice: todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Preocupado Jesús por la salvación del mundo, hoy habla a las iglesias y dice: en aquellos días vemos, por ejemplo, en Mateo 23:13, decía: ay, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cierran la puerta del reino de los cielos delante de los hombres? Y no entran ustedes y tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. Porque hoy
si miramos y analizamos, si analizamos este mensaje bíblico, vamos a ver que se repite las mismas cosas que Jesucristo le decía a los escribas y fariseos hipócritas. Porque hoy hay mucha burocracia para recibir a Jesucristo, mucha liturgia para recibir a Jesucristo, cuando en realidad para recibir y ser salvo depende de su decisión, de su corazón, del amor que usted tiene para con Jesucristo, y no tanta liturgia ni tanta doctrina. Con recibir a Jesucristo, creer en su nombre, pedir perdón de los pecados y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, Jesús te promete que tendrás una vida eterna con Jesucristo. Por eso Jesucristo decía en Mateo 23:13, decía: hay de aquellos escribas y fariseos hipócritas que cierran la puerta del reino de los cielos delante de los hombres y no dejan entrar a los que quieren entrar. Tampoco ellos entran. Apocalipsis dice 2:4, Apocalipsis 2:4, lo que yo le hablaba hoy, de lo que le predicaba hoy. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Observen, ¿qué es el primer amor? Han dejado a Jesucristo, han dejado las primeras obras. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. El bautismo en el nombre de Jesucristo. De lo contrario vendré pronto y te quitaré todo. Te quitaré todo de su lugar, si no te hubiese arrepentido. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Entienden? Tenemos que volver al primer amor que se llama Jesucristo. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo como bautizaron los apóstoles. Porque no me venga con esa parodia que dice: pero eso era para los judíos únicamente. No, porque acá vamos a compartir pasaje bíblico que dice el apóstol Pedro en otros pasajes, aparte de decir: bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Hay otros pasajes que dice: ¿qué puede impedir que esa agua? ¿Quién impide a esa agua que bautice a estas personas que han creído igual que nosotros? A los gentiles, a los de afuera, también fueron bautizados igual que los judíos en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué hoy han cambiado las doctrinas? Los hombres han cambiado, han transgiversado el mensaje de salvación para llevar a la perdición al mundo. Pero mi interés es darte este mensaje para que vos te puedas salvar, para que cada uno se puedan salvar, que nos podamos salvar todos. Por eso te digo, hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Hoy te invito a que escapemos juntos de ese infierno. Acompáñame, escapemos juntos de ese infierno. Escapemos juntos de ese infierno. Y la única forma que podemos escapar es tomándonos, agarrando de las manos de Jesucristo y escapar de este infierno, ganar ese cielo que está ahí a la espera, al alcance de tu mano. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Vamos a escapar de ese infierno siempre y cuando abraces a Jesucristo con todo el amor. Que recibas a Jesucristo, que crea en su nombre, que sea bautizado en el nombre de Jesucristo, que pidas perdón para que se corte el pecado original que viene de Adán y Eva. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús enamorado de Jesús. Efectivamente, como dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelves a las primeras obras. De lo contrario vendré pronto y te quitaré todo, si no te hubiese arrepentido. Pero fíjese lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, ya en el Antiguo Testamento decía: paraos en el camino y mirad, y preguntad cuál es la senda antigua, cuál es el verdadero camino. Decía Jeremías 6:16. Parad en el camino y mirad y preguntad cuál es la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? El bautismo en el nombre de Jesucristo, lo mismo que hacían los apóstoles. Esa es la senda antigua. ¿Cuál es el verdadero camino?
Jesucristo le dijo a Tomás, cuando Tomás, el apóstol, Tomás le dice, Maestro, muéstranos el camino para seguirte. Y Jesucristo le dijo, yo soy el camino, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, le decía Jesucristo, que nadie podía llegar al Padre porque el Padre está en Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo no podés llegar al Padre. Por eso hoy te invito, paraos en el camino y mirá lo que estás haciendo y preguntate cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino. El buen camino es Jesucristo, porque en Jesús hallará descanso para vuestras almas, libertad, hallará la vida eterna que te promete Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Oh, Jesús es capitán, las tempestades que puedan. Por eso en el libro de los Hechos 19:4 dijo Pablo, el apóstol Pablo, si Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que se refería a Jesucristo, que es el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Hechos 4:19. Pablo dice, si Juan el Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento y decía al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que era Jesucristo, que es el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y Pedro dice a los judíos que también los gentiles, los de afuera, es decir, todos aquellos que no son judíos, pueden recibir al Espíritu Santo y por lo tanto ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y acá vemos en el libro de los Hechos 10:4, dice Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua? Dice Pedro en el libro de los Hechos 10:47, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que sean bautizadas estas personas que han recibido al Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Puede acaso el agua, alguien impedir que esa agua para bautizar a estas personas que han creído, que han recibido al Espíritu Santo y han creído igual que nosotros, igual que los judíos? ¿Quién eran las personas que tenían que ser bautizadas en el nombre de Jesucristo? ¿Quién eran? Las personas de afuera, no los que estaban afuera, los gentiles, los que no eran judíos, a ellos se referían. Y ahí entonces en el libro de los Hechos 19:5 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Escuchen, Hechos 19:5, mire la cantidad de pasajes que da la orden que tienen que ser bautizados, que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Observen la cantidad de pasajes. Hechos 19:5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. 19:5. Vamos a Hechos 19:6. Y Pablo, habiéndoles impuesto la mano, vino sobre ellos Espíritu Santo, y hablaron en lengua, y profetizaron, y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Jesucristo. Amén. Así, en el libro de los Hechos 10:48, dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo, mandó bautizarle a todos en el nombre de Jesucristo. Lean Hechos 19:6, Hechos 10:48, y mandó bautizarles a todos en el nombre de Jesucristo. En esos días la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. ¿Por qué estaban llenas del Espíritu Santo? Porque recibían el bautismo del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. En esos días las iglesias estaban llenas del Espíritu Santo. Los enfermos se sanaban con solo entrar a las iglesias. Hasta los animales que eran llevados a las iglesias se sanaban. Ahí viene la necesidad de estar lleno del Espíritu Santo. Para lograr estar lleno del Espíritu Santo, primero tenemos que recibir a Jesucristo, creer en su nombre y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, que es el único que bautiza por medio del Espíritu Santo y el fuego. Jesucristo, Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que
Pablo decía en la carta de los Romanos, Pablo cuando escribía a la iglesia de los Romanos, en 6:4 dice, somos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte en el bautismo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos bautizamos, nos sepultan en el agua, cuando nos sumergen. Por eso es necesario que el bautismo, cuando te bautiza, te sumerja en el agua. Cuando se sumerge la persona en el agua, muere esa persona vieja y nace una nueva persona. Por eso es que Pablo dice en la carta de los Romanos 6:4, a la iglesia de los Romanos le decía, somos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte en el bautismo. ¿Muerte de qué? De la persona vieja, del pecado en el bautismo. En el mismo momento, cuando vos te bautizás en el nombre de Jesucristo, se da en el mismo momento de la muerte en la cruz, cuando Él mata al pecado en la cruz. Como Cristo resucitó para gloria, Jesucristo para gloria y para nosotros para vida eterna. ¿Me entienden? O sea, sepultado juntamente con Jesucristo para muerte de la persona vieja en el bautismo, a fin de que seamos resucitados juntamente con Jesucristo. Sigue diciendo en Romano, otra carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos en 6:3, dice, ¿o no sabés que todo lo que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte para resurrección y vida eterna? Dice Romanos 6:3, ¿o no sabés que todo lo que hemos sido bautizados en Jesucristo, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que somos bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo? Viene toda la cantidad de pasajes bíblicos que estoy hablando de lo mismo. ¿O no sabés que todo lo que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Para qué? Para resurrección y vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesucristo de Nazaret. Efectivamente, esto quiere decir que del mismo modo, cuando nosotros somos bautizados y a las personas se sumerge en el agua, muere la persona vieja y nace una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso es necesario ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Fíjese, en ese tiempo aparece un gran erudito de la palabra que se llama Nicodemo, y Nicodemo quería sacarse la duda y saber cómo agradar, cómo entrar al reino de los cielos, y pregunta a Jesucristo qué tenía que hacer él para asegurar el reino de los cielos. Y vemos en Juan 3:3, dice, responde Jesucristo, porque Nicodemo pregunta a Jesucristo, y Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Jesucristo le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Me entiende? Y Nicodemo contesta, pregunta nuevamente, Juan 3:4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesucristo le responde en Juan 3:5, Sagrada Escritura le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, tiene que pasar por el bautismo del agua. ¿Y quién es el que bautiza con el Espíritu Santo y el fuego? Jesucristo. Por eso es que tenemos que estar bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Me entienden? Y respondió Jesucristo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. El único que bautiza con el fuego del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos 2:38, dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso le digo, Juan 14:21, el que ama a Jesús y guarda su palabra, ese es el verdadero discípulo de Jesucristo y tendrá parte en el reino de los cielos. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado. Ahora nos disponemos a escuchar una porción de una alabanza interpretada por el Ministerio de Música de Susana y Elvio, Amo a Jesús. Me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor.
Efectivamente, este es el programa Jesús es Amor, predicador Carlos Horacio Farinás, nuestras vías de comunicaciones para pedido de oraciones, peticiones, es el 1140 2401 45. Quería decirle, cuando predicamos del bautismo, a muchos nos pasó de ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después recibir la revelación del Espíritu Santo y entender lo mismo que entendieron los apóstoles, que ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Yo siempre me preguntaba, digo, ¿por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo y hoy a mí me bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Empecé a analizar la palabra y a escudriñar las Sagradas Escrituras y vengo a encontrar esta cantidad de pasajes bíblicos que he compartido con ustedes, donde todos los apóstoles, preocupados, bautizaban en el nombre de Jesucristo. Todo el mundo bautizaba en el nombre de Jesucristo. Yo cuando entendí esto me entró una desesperación y decía: Jesús, te pido que aunque sea vos, bautizame, Jesús, con tu Santo Espíritu, con el fuego del Espíritu Santo, hasta que yo pueda encontrar un varón que me bautice en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Y deseaba tanto ser bautizado nuevamente. Yo fui bautizado 40 años o más por el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, y tuve la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo que pude ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahí empezó la revelación del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pedro. Sé bautizados en el nombre de Jesucristo, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. A partir de ese momento empezó la revelación de los misterios del Espíritu Santo. Empezamos a encontrar todos estos misterios ocultos que están en la Biblia, que quizás usted lee y no se da cuenta, pero a medida que usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, su vida empieza a cambiar. Pero además de todo eso, lo más importante, que te asegura la vida eterna, te asegura no pasar por las tribulaciones, que muy pronto se viene tiempo de tribulaciones, de escozor, de sufrimiento, de dolor y de angustia. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, a que creas en el nombre de Jesucristo, a que pidas perdón para que se corte el pecado original que viene de Adán y Eva. Porque Jesucristo es el único que te remite los pecados, que te perdona, que te manumite de las manos, de las garras de Satanás, de las garras del faraón, te libra de Satanás. Jesucristo es el único. Y consigas un varón que bautice en el nombre de Jesucristo. Porque yo bautizo en el nombre de Jesucristo, como dice en el libro de los Hechos 1:8, y recibirá el Espíritu Santo, y recibirán poder, y me serán testigo en todas las naciones del mundo. Yo soy testigo de Jesucristo, porque creo en Jesucristo, como dijo el Marcos 16:17, Marcos 16:16, Marcos 16:17, y estas señales seguirán a todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Yo creo en el nombre de Jesucristo, por eso es que bautizo en el nombre de Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesucristo de Nazaret. Vamos a escuchar un poema de nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, hermana en Cristo, escritora y artista plástica. El poema se titula Alegría, así que si tenemos, ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús. Alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús: hoy derramaré de mi espíritu sobre tu vida. Y en los postreros días. Te dice Jesús: clamad a mí,
y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias Karen, gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero con este maravilloso poema. Gracias por el poema. Y seguimos, hoy estamos predicando, efectivamente, el bautismo para salvación. El bautismo es tan importante porque el bautismo te abre las puertas del reino de los cielos. Yo le preguntaría a veces a muchos cristianos que hoy seguramente va a tener una terrible confusión, pero hasta que puedan leer los pasajes bíblicos y puedan sacar a luz lo que le estoy compartiendo, ¿no? ¿Por qué cuando se ora por una enfermedad o se reprende a Satanás se lo hace en el nombre de Jesucristo? Se hace en el nombre de Jesucristo porque ahí está el poder, ¿no? Ahora la pregunta es esta, si lo hacemos en el nombre de Jesucristo para reprender al enemigo, a Satanás, o para curar a un enfermo, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, ¿por qué no bautizamos en el nombre de Jesucristo que para la salvación de la persona? Porque bautizando en el nombre de Jesucristo se abren las puertas del reino de los cielos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No se dieron cuenta? ¿No se pusieron a pensar? La otra pregunta que le hago de vuelta, ¿por qué los apóstoles, después que estaban llenos del Espíritu Santo, que recibieron la unción del Espíritu Santo, que recibieron la revelación de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, bautizaban en el nombre de Jesucristo? Los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Hemos compartido cantidad de pasajes bíblicos acá. ¿Por qué hoy las doctrinas han cambiado? Los hombres han dejado el primer amor y las primeras obras. Han dejado. Por eso es que muchas iglesias se cierran. Por eso es que hoy la peste y Satanás hizo lo que quiso con muchas iglesias, se han cerrado, porque realmente no practican el primer amor, que se llama Jesucristo. No practican las primeras obras, como dice en Apocalipsis. Volvé a las primeras obras, Volvé al primer amor, que se llama Jesucristo. Bautizar como bautizaban los apóstoles. ¿Por qué hacemos otra cosa hoy? ¿No se pusieron a pensar? Porque si usted me dice la excusa de usted es de Mateo 28, 19, yo le puedo decir, pero ¿dónde estaba el Padre cuando Jesucristo dijo eso? Estaba todo en Jesucristo. ¿Dónde estaba el Hijo? Era el mismo Jesucristo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? El mismo Jesucristo. Le he mencionado cuando habló con Felipe. Le dijo, Felipe, el que ha visto a mí, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy acá y no has conocido al Padre? El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre, Felipe. ¿Cuánto tiempo hace que estoy y no has conocido al Padre? El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Es decir, todo Dios en Jesucristo. Todo el Espíritu Santo en Jesucristo. Eso entendieron los apóstoles y por eso ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Promesa que inclusive está en el Antiguo Testamento de Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, serán despertados para vida eterna. Y otro para perdición perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados para vida eterna. Ahí está el pasaje que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que están vivos a la llegada de Jesucristo, nosotros, llega hoy a la noche de Jesucristo, mañana a la noche y nosotros estamos vivos, todos aquellos que están vivos y recibieron a Jesucristo también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Dice, y no conocerán la muerte, no pasarán por condenación, no conocerán la muerte para los que están vivos, para aquellos que han abrazado a Jesucristo. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, lo que enseñan la palabra de Dios a la multitud, lo que enseñan el mensaje de Jesucristo,
permanecerá como las estrellas, perpetua eternidad, perpetua eternidad. Los muchos que duermen en el polvo de la tierra serán levantados con cuerpos incorruptibles y eternos. Y los que están vivos también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno para vivir eternamente con Jesucristo. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, te damos gracias por este día, gracias por este momento, gracias Espíritu Santo que te mueves libremente, gracias, y todo lo que pase, todo este entendimiento es para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje es para que las personas puedan entender que el plan de salvación solo está por medio de Jesucristo, para que las personas se puedan salvar. Por eso cada 2, 3 palabras, como me llamó una hermana diciendo, hermano, me hizo llorar todo el tiempo, porque usted cada 3, 4 palabras menciona a Jesucristo. Por supuesto que lo menciono a Jesucristo, porque Jesús es el Salvador, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo, Jesucristo. Jesús bendice a los hogares que están escuchando, bendice a las personas, llena con tu Santo Espíritu a cada persona, con tu Santo Espíritu de sanidad. Derrama tu sangre sobre ellos, cubrilo para librarle de la peste destructora y del lazo del cazador. Gloria a Jesucristo. Declaramos que por las llagas, por las heridas de Jesucristo, ya somos curados, como dijo el profeta Isaías. Gloria a Jesucristo. Amén y amén.